Con relación al horario de trabajo de los trabajadores dependientes, concretamente al control de llegadas, ¿qué reglas se refieren al mismo cuando es procedente la imposición de memorandos? Bien, señores, es importante entrar a analizar este tipo de circunstancias porque sí es cierto que a un trabajador se le pueden imponer memorandos o llamados de atención, pero no es cierto que se puedan imponer en cualquier tiempo, bajo cualquier medida o porque sí, para llamarlo de una manera un poco más castiza. Las reglas que se deben fijar para poder aplicar un llamado de atención, un memorando al trabajador, incluso aquellos que se puedan dar con copia a la hoja de vida, siempre deben estar definidas dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Para qué? Para que cuando ocurra alguna falta, obviamente una vez iniciado el procedimiento disciplinario laboral al trabajador, se pueda encuadrar la conducta cometida ante la sanción que podría preverse o que se puede imponer ante la falta de ese trabajador. Si la falta es porque llegó tarde, porque tiene discusiones con compañeros de trabajo, porque no rinde dentro de su empresa, todas esas circunstancias que se puedan dar y que no sean explícitamente conducentes a la terminación del contrato, pero sí a una sanción que puede ser leve y que va a buscar con ello la no repetición, es decir, que ni este trabajador vuelva a cometer la falta ni que otro de los compañeros siga cometiéndolo. Entonces, ya una vez identificado que lo tenemos dentro del reglamento de trabajo, pues vamos a mirar si la falta cometida por este empleado que tiene que ver con el control de llegadas. Seguramente es por el control de llegadas tarde. Fíjense que el reglamento interno de trabajo es el que va a marcar las pautas. Si no hay reglamento interno de trabajo dentro de la empresa, yo siempre aconsejo que todos deben tenerla porque esa va a ser la base para saber manejar en sí todas las políticas internas de la relación laboral. Sin ella, usted no va a poder saber cómo va a sancionar, cuándo va a sancionar y de qué manera va a actuar. Entonces, ahora, ante el punto de qué reglas se refieren al mismo, es decir, al control de llegadas tarde y cuándo es procedente la imposición de memorandos, ya les hablé entonces inicialmente de la fijación del reglamento interno de trabajo para verificar si allí se encuentra encuadrada como falta la llegada tarde a fin de imponer un llamado de atención. Cuando ya hemos encontrado que existe una falta, vamos a comunicarle al trabajador, obviamente, que existe una falta cometida por él y que es necesario que justifique las razones del por qué fue cometida y pues de ahí en adelante determinar cuáles van a ser las consecuencias de esa falta. Si la razón da para un llamado de atención o para un memorando, pues está más que bien. Los llamados de atención y los memorandos buscan ser un poco, ¿cómo les explicaría? Buscan que de alguna manera sean esa sentencia previa para lo que puede ocurrir en caso de una falta mayor o una falta repetitiva. Algunos reglamentos establecen que al segundo llamado de atención o al segundo memorando impuesto a esa persona, pues entonces puede dar lugar a la terminación del contrato y está bien. Lo que hay que verificar es que esa falta sí de verdad sea una falta grave, que realmente la conducta ha sido repetitiva, que el trabajador se le han dado garantías para que no repita la actuación y lo vive haciendo, que no justifica de alguna manera su ausencia. Y ahora yo quiero explicarles algo. Una persona por el hecho de llegar tarde o más bien por faltar injustificadamente a la empresa, a su cargo de trabajo, da lugar a la terminación del contrato. Ni siquiera es obligatorio para el empleador hacer un llamado de atención o un memorando. Entonces, las reglas como tal las marcan el reglamento de trabajo, sepan cómo diseñarlo. Muchos simplemente descargan modelos de reglamentos internos de trabajo desde la página web y cuando vienen a ver, pues tienen es un mamotreto de información que no saben manejar y que tampoco tiene señalado el correcto procedimiento disciplinario laboral que deben asumir los empleadores. Hoy esa práctica sobre el correcto procedimiento laboral no se da porque no existe una ley explícita o por lo menos el Código Sustantivo del Trabajo no señala explícitamente cuáles son esas pautas o esos pasos que se pueden dar al lugar para que se pueda imponer una sanción. Y allí es cuando opera un despido ilegal, porque entonces asumen que como cometió la falta y como llamaron a descargos al trabajador,
y este no justificó las razones de su ausencia, entonces por eso ya el lugar al despido, pero omiten ciertos pasos dentro del procedimiento, como son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho a presentar pruebas, y con todo ese tipo de circunstancias que se puedan presentar durante el procedimiento laboral disciplinario, que no se dan al final, darán lugar a un despido ilegal o se volverá ineficaz ese despido y el empleador va a tener que reintegrarlo. Entonces ya vamos a concluir la respuesta. Si a la pregunta, con relación al horario de trabajo de los trabajadores dependientes, concretamente al control de llegadas, ¿qué reglas se refieren al mismo? ¿Cuándo es procedente la imposición de memorandos? Sencillo, el reglamento de trabajo me va a establecer la jornada de trabajo, es decir, la labor que se va a presentar dentro de la empresa, si es de lunes a viernes, de lunes a sábado, la actividad del horario que va a ser de 8 a 12 y de 2 a 6 o de 1 a 5 de la tarde, cualquiera que pues se haya establecido allí, que incluso también está dentro del contrato de trabajo y que el mismo contrato de trabajo también es garantía para saber cuáles son mis obligaciones frente al empleador. Luego de cometida la falta, si existe obviamente oportunidad para abrir un procedimiento disciplinario laboral, el empleador lo puede hacer con toda libertad, siempre que cumpla con el debido proceso de ese empleado. Ya más adelante, si va a imponer una sanción, pues claramente los memorandos, según lo que diga el reglamento de trabajo, si al primer memorando o al tercer memorando ya hay lugar a otro tipo de sanción, pues perfectamente lo puede hacer. Pero ante todo, ninguna de las sanciones que se pueden imponer son compatibles entre sí con otras, es decir, yo no puedo imponer un llamado de atención y una suspensión al mismo tiempo al trabajador, tengo que de verdad justificar la sanción que voy a imponer y que sea congruente con la falta cometida. No es lo mismo faltar obviamente al trabajo 5 minutos que faltar un día. Entonces fíjense que hay que ser proporcionales al momento de tratar de hacer esos llamados de atención, que pueden ser incluso verbales, que pueden ser escritos, que pueden ser con copia a la hoja de vida. Es una práctica que a mí particularmente no me gusta. Algunos asumen que con copia a la hoja de vida significa que cuando la persona presenta la hoja de vida va con esas referencias allí. No. Con copia de hoja de vida es con copia al historial laboral que tiene el trabajador en la empresa. Entonces allí van a analizar su conducta, cómo esta persona ha venido desarrollando su actividad laboral, si de verdad es una persona reticente, si es una persona que no colabora, que no participa en las actividades, que todo el tiempo todo lo cuestiona, que finalmente no tiene por qué incidir su personalidad, pero que pues de alguna manera está afectando porque de pronto es una persona muy agresiva, hostil dentro de la empresa. Todas esas situaciones se pueden ir dando dentro de la relación de la hoja de vida laboral del empleado dentro de la empresa y finalmente esos van a ser concluyentes cuando quiera obviamente tomarse una decisión final, ya sea por una suspensión o una terminación del contrato si da lugar a ello. Entonces son reglas generales que les estamos estableciendo aquí frente al tema del control de llegadas, frente al tema de lo que dice el reglamento interno de trabajo y sobre todo para poder realizar un correcto procedimiento disciplinario laboral ante todas estas circunstancias.